Hay temas de los que casi nadie se atreve a hablar, y la sexualidad en la vejez es uno de ellos. Se silencia, se esconde, se trata como algo vergonzoso, como si el deseo, la pasión y el cuerpo ya no tuvieran derecho a existir después de cierta edad. Pero, ¿y si te dijera que la renuncia a las relaciones sexuales no solo afecta al cuerpo, sino también al alma? ¿Qué pasa cuando ya no tienes relaciones sexuales en la vejez? ¿Te apagas por dentro o te liberas? La sexualidad en la vejez no es un tema banal, sino vital. No se trata solo de sexo, sino de deseo, de contacto humano, de conexión y de sentido de la vida. Si alguna vez te has sentido invisible, si te has preguntado si sigues siendo deseable, o si simplemente quieres entender mejor esta profunda etapa de la vida, entonces este tema es para ti. La vejez no es un castigo, sino una fase de revelación. Muchos le temen porque creen que la esencia de la vida, el deseo, la energía, la pasión, se desvanece. Pero las antiguas enseñanzas de sabiduría y los pensadores modernos coinciden en un punto. La sexualidad en la vejez no es solo un acto físico, sino un espejo del alma, una expresión de vitalidad, conexión y significado. Durante miles de años, los sabios han sabido lo que la ciencia solo empieza a confirmar. La energía sexual no es una mera fuerza impulsora del cuerpo, sino una expresión de la energía vital misma. En las tradiciones orientales como el taoísmo o el tantra, esta energía, llamada chi o kundalini, se consideraba una corriente que fluye por todo el cuerpo, nutriendo no solo el deseo, sino también la salud, la claridad mental y la longevidad espiritual. Para ellas y ellos, envejecer no significaba perder esta energía, sino dirigirla de forma más consciente y sabia. Sigmund Freud llamó a esta fuerza libido, el centro de toda nuestra existencia psíquica. Para él no era solo deseo sexual, sino también amor, creatividad, voluntad e impulso de vivir. Y aquí se esconde una verdad incómoda. Cuando la sexualidad se apaga, muchas veces también se apaga la voluntad de vivir, de investigar, de crear. En una sociedad que ya no ve la vejez como algo deseable, surge un riesgo silencioso. Uno empieza a verse a sí mismo como impotente, sin chispa, sin magnetismo. No por la edad, sino porque ha olvidado que el deseo es intemporal. Cuando se deja de permitir la sexualidad, la ternura o incluso la fantasía, a menudo se pierde también la alegría de vivir, esa chispa interior que hace que la existencia esté viva. No se trata de vivir obsesionados con el sexo ni de perseguir ilusiones juveniles. Se trata de reconocer el poder de la emoción que nos mueve por dentro. No tener sexo no mata, pero enfría. Y lo que se enfría se endurece, se rompe, muere por dentro. Una persona sin caricias, sin deseo, sin conexión, se aleja no solo del otro, sino también de sí misma. Cuando el fuego interior se apaga, solo queda la supervivencia. Y no hemos nacido solo para sobrevivir, sino para vibrar, para brillar. Hay una gran diferencia entre tener un cuerpo y habitarlo de verdad. Muchas personas dejan de sentirse en casa cuando envejecen. Arrugas, cicatrices, cambios hormonales, todo eso hace que algunos, sobre todo mujeres, se sientan extrañas en su propio cuerpo. Empiezan a esconderse, a no mirarse desnudas, a creer que su cuerpo ya no merece ser tocado o deseado. Esta alienación es peligrosa. Un cuerpo sin ternura, sin movimiento, sin cercanía, se convierte en algo que solo se soporta. Y eso tiene consecuencias. El cuerpo necesita contacto, calor y presencia, no solo para la salud física, sino también para mantenerse conectado con el alma. Los estudios muestran que el contacto físico activa zonas del cerebro relacionadas con la confianza, el bienestar y la autoestima. Un simple toque amoroso, un abrazo largo, pueden reducir el estrés,
reforzar el sistema inmunológico y fomentar un sentimiento de pertenencia. Pero, ¿qué pasa cuando ese contacto desaparece durante años? El cuerpo se siente abandonado, y con él, el alma. Algunas personas mayores no mueren de enfermedades físicas, sino de algo invisible. Soledad táctil, frialdad emocional, la larga ausencia de una mirada amorosa o de una caricia tierna, sin prisa, sin exigencias, solo por cercanía y humanidad. Cuando el cuerpo ya no es tocado, se queda en silencio. Y en ese silencio, el alma también comienza a desvanecerse. Se pierde la alegría, el sentimiento de identidad, la profunda conexión con el ser humano que habita ese cuerpo. Envejecer no significa tener la misma energía que en la juventud, sino permanecer en contacto con ella, sentir el cuerpo como un espacio sagrado. Significa reconocer que el cuerpo, aunque el tiempo haya dejado huellas, sigue siendo digno de experimentar ternura, placer y presencia. No abandones tu cuerpo, porque él nunca te ha abandonado. Ha sido tu compañero, tu hogar, tu herramienta, y merece amor hasta su último aliento. Con la desaparición de la identidad erótica, también desaparece el sentimiento de existir. Desde un punto de vista existencial, la sexualidad no es solo una función biológica o un deseo pasajero. Es un lenguaje del alma, una confesión silenciosa. Vivo, estoy aquí, vibro. En la adolescencia, este lenguaje es fuerte. El cuerpo habla, grita, exige. En la vejez, sin embargo, se vuelve susurro, una melodía suave e íntima, más silenciosa, pero no menos poderosa. El problema es que muchos dejan de escuchar. Identidad erótica no significa solo actividad sexual, sino el sentimiento interno de ser un ser deseante y deseado. Saber que existes en la mirada de otro, que eres capaz de provocar una sonrisa, una caricia, un temblor. Es una forma de reconocerse en el mundo. Las personas no solo quieren ser útiles, quieren ser sentidas. Cuando la sexualidad desaparece, no por una decisión consciente, sino por olvido, vergüenza o presión social, se pierde una dimensión esencial del yo. Muchas personas dejan de mirarse al espejo con deseo en la vejez. Ya no se visten para la alegría, ya no se tocan con cariño, ya no juegan con la vida. Empiezan a ver su cuerpo como una mera función, no como un espacio sagrado y vivo. Con el tiempo, lo lúdico, lo seductor, lo tierno, se va desvaneciendo. Lo erótico se disuelve. Lo masculino, lo femenino, lo andrógino, lo sensual, se apagan como una vela en una habitación cerrada que se ha quedado sin aire. Lo erótico no desaparece del cuerpo, sino del alma cuando lo abandonas. Porque no se trata solo de sexo, sino de energía, de magnetismo, de una forma de estar en el mundo con pasión en la voz, alegría en el pecho y luz en la postura. Una mujer de 80 años que se siente viva, deseable y en sintonía con su piel puede ser infinitamente más erótica que una mujer joven alienada de sí misma. Del mismo modo, un hombre que no necesita conquistar cuerpos, pero mantiene ternura, profundidad y presencia. Cuando Eros desaparece sin transformarse, el alma pierde su forma. Nos volvemos grises, funcionales, útiles, pero ya no luminosos. Y como dijo Carl Jung, lo que no se hace consciente aparece en la vida como destino. Cuando se dejan de tener relaciones sexuales y no se reemplaza esta pérdida por otras formas de intimidad, arte, ternura, belleza o contacto humano, uno se aleja no solo del otro, sino también de sí mismo. Entonces ocurre lo más trágico. No es el tiempo lo que nos vuelve viejos, es el olvido de nuestro fuego interior. Un sabio no es quien renuncia al deseo, sino quien aprende a transformarlo, a guiarlo, a bailar con él sin miedo, sin vergüenza. Porque mientras quede una chispa, queda vida. Y donde hay vida, el fuego puede reavivarse. El silencio sexual es a menudo un grito emocional.
No todas las personas mayores que ya no tienen relaciones sexuales lo hacen por elección consciente. Muchas se someten a un mandato invisible, a una expectativa social silenciosa. Esto ya no es para ti. A tu edad deberías estar por encima de esas cosas. Ya cumpliste tu papel. Ahora descansa. Pero esa supuesta paz a menudo no es paz, sino una muerte emocional disfrazada de razón. El silencio sexual, cuando no nace de una elección madura, sino de una presión interna o externa, se convierte en un grito que nadie oye. Un grito que no sale de la boca, sino de la piel, del insomnio, de una tristeza sin nombre, de un miedo silencioso. La psicología profunda sabe que el deseo reprimido no desaparece. Se transforma en síntomas, quejas difusas, tensiones físicas, cambios de ánimo, en una mirada que ha perdido su brillo. El cuerpo es sabio. Cuando no se le permite sentir, busca otras formas de expresarse, a veces con dolor, a veces con enfermedades sin causa clara. El cuerpo reclama lo que el alma no se atreve a pedir. Muchas personas mayores cargan con una sensación de vacío que no saben nombrar. Fueron buenos padres, trabajaron, cuidaron de otros, pero ahora sienten que falta algo. No es solo la sociedad lo que echan de menos, sino una forma más profunda de conexión, aquella en la que eres visto, tocado y amado no por lo que haces, sino simplemente porque eres. Y, sin embargo, muchos sienten que ya no tienen derecho a buscar eso. Temen el juicio de los demás, temen que se les llame ridículos, inmaduros o compulsivos. Hay una forma sutil de violencia en esa represión. La violencia de negarle a alguien el placer, aunque todavía sea capaz de sentirlo. El problema no es no tener relaciones sexuales. El problema es vivir como si ya no tuvieras derecho a la ternura, al deseo, al contacto, a la complicidad, a esos momentos silenciosos que hablan a través de la piel y la cercanía. Cuando el deseo se niega, se reprime o se ignora, también se apaga la dignidad, porque nada es más humano que el deseo de tocar y ser tocado, de ser visto, reconocido, sentido. Cuando llega el silencio sobre esto, la persona sigue viviendo, pero por dentro se marchita. Los sabios de la antigüedad sabían que el deseo no es enemigo de la paz interior, sino su aliado. Bien comprendido y dirigido, se convierte en una enorme fuente de vitalidad. Por eso el sabio no se avergüenza del placer, lo honra, y si no puede vivirlo en forma física, lo transforma en poesía, en una mirada, en cuidado, en un abrazo, en arte, en presencia. El silencio sexual puede ser una decisión, pero si es una renuncia forzada, entonces es una herida. Y las heridas que no tienen nombre no sanan. Las relaciones sexuales no son solo físicas, son simbólicas. Durante décadas, la sociedad nos ha enseñado a asociar la sexualidad con juventud, fuerza física y rendimiento. Se nos vendió una imagen estrecha de lo erótico. Cuerpos jóvenes, tensos, deseables. Pero eso es solo la superficie. La verdadera sexualidad, la que va más allá de lo biológico, es profundamente simbólica. Es un lenguaje con el que decimos, te veo, te siento, eres importante para mí, estoy aquí sin máscara. En la vejez, el cuerpo cambia y también el deseo. La intensidad se vuelve más tranquila, más interna, pero eso no significa que la sexualidad desaparezca. Cambia. Ya no es un fuego ardiente, sino una brasa profunda y cálida, que necesita atención y ternura para seguir brillando. Una experiencia sexual en esta etapa de la vida no tiene por qué implicar desnudez. Puede ser un abrazo que detiene el mundo, una mano que toca con suavidad, una mirada silenciosa que acaricia el rostro del otro con amor maduro, un recuerdo compartido que despierta una sonrisa en el alma, un paseo lento en el que dos manos se encuentran, y la piel siente que la cercanía sigue siendo posible. Eso también es sexualidad. Eso también es erotismo. Porque lo erótico no es, en esencia,
pornográfico ni mecánico. Es simbólico. Es la forma en que dos almas se encuentran y se tocan a través del cuerpo, de la palabra o de la presencia. Cuando ya no se tienen relaciones sexuales por razones físicas o psíquicas, todavía queda algo esencial por preservar: el símbolo del contacto humano, el puente invisible que conecta a dos personas a través de la ternura, la complicidad y el deseo silencioso. Si eso también se abandona, la mirada, la sonrisa, los gestos juguetones, entonces no solo muere el sexo, sino el alma de la relación. Por eso muchas personas mayores se sienten profundamente solas, aunque tengan pareja, no por falta de compañía, sino por falta de conexión emocional, de contacto simbólico, de reconocimiento mutuo. La sexualidad en la vejez es una invitación a reescribir el propio guión, a descubrir que el deseo no está atado a una piel joven, sino que vive en la conciencia, en la intención y en la calidad del encuentro. El sabio no necesita músculos firmes ni deseos ajenos. El sabio necesita presencia, la capacidad de estar en el momento con todo lo que aún puede sentir y dar. Y si tú, que escuchas esto, ya no tienes relaciones sexuales, no te castigues por ello. Pero pregúntate, ¿sigues acariciando el alma de quienes amas? ¿Permites que alguien acaricie la tuya? Porque mientras haya conexión, Eros también vive. Y mientras Eros viva, tú vives. La creatividad y la alegría se congelan cuando no se les permite fluir. La energía sexual es una de las fuerzas más poderosas del ser humano. Freud, en su profunda exploración del alma, comprendió que esta energía, la libido, va mucho más allá del acto sexual. Es una energía vital que puede transformarse en creación, arte, lenguaje, proyectos y lazos profundos. Este proceso se llama sublimación, cuando el deseo no se reprime, sino que se eleva, se transforma en luz. En la juventud, este fuego suele buscar su expresión a través del cuerpo, del movimiento y de la pasión. En la vejez, el cuerpo ya no reacciona del mismo modo, pero la energía permanece. Si no encuentra expresión, se acumula. Una persona mayor que ya no tiene relaciones sexuales se encuentra ante dos caminos: negar, reprimir, olvidar o transformar el deseo. ¿Qué ocurre cuando la energía erótica se reprime? Se convierte en frustración, insomnio, agotamiento sin motivo, rigidez interior, porque el deseo reprimido no desaparece, se vuelve carga. Pero cuando se canaliza, ocurre lo contrario. El alma se expande. La persona empieza a pintar, a escribir, a cuidar con ternura, a cocinar con amor, a bailar con su lado oscuro, a cantar mientras riega las flores. La creatividad se convierte en la forma de hacer el amor con la vida misma. La creatividad es Eros. El gozo de crear, de imaginar, de construir, es una forma refinada de sexualidad. El alma juega con el mundo. Por eso muchas personas mayores descubren nuevas pasiones cuando recuperan su deseo. No necesariamente el deseo de otro cuerpo, sino el deseo de abrazar la vida misma, de tocarla con la mirada abierta, de abrazarla con palabras, de impregnar la existencia de gratitud, de belleza, de presencia. La vejez puede ser una fase profundamente erótica, no a través de lo obvio, sino de lo esencial, a través de la alegría, de la sensualidad lenta, de un baile íntimo con el momento. No necesitas una cama para sentir deseo. No necesitas un cuerpo joven para disfrutar de la vida. Necesitas un alma abierta y un corazón que quiera expresarse. Porque si no permites encuentros sexuales ni formas creativas, lúdicas o tiernas de expresión, entonces no solo se apaga el deseo, se apagan también los colores del mundo. Lo que antes era fuego se convierte en cenizas. Pero si transformas esa energía en arte, música, palabras, cuidado, humor, rituales cotidianos o ternura, entonces sigues amando, incluso sin sexo. Y quien ama la vida nunca envejece del todo.
La sexualidad también es espiritualidad. Durante siglos, muchas enseñanzas espirituales se malinterpretaron como si la iluminación exigiera negar el cuerpo, reprimir el deseo, silenciar el placer. Pero el verdadero sabio sabe que el cuerpo es un templo y el placer, una puerta al misterio. En el acto sexual, cuando se vive con conciencia, devoción y amor, el ego se disuelve. No pensamos, no planeamos, no actuamos, solo estamos, vulnerables, abiertos, conectados. Es uno de los pocos momentos en los que el yo desaparece y solo queda el nosotros o la vida pura. Por eso la sexualidad no es lo opuesto a la espiritualidad. Es una de sus formas encarnadas más bellas. Es una oración silenciosa de piel y alma, un acto de devoción, de apertura y expansión. Con la edad, este aspecto espiritual de la sexualidad puede hacerse aún más intenso. Hay menos prisa, menos presión, menos ruido en la cabeza. El cuerpo envejece, sí, pero la conciencia se vuelve más fina, más profunda, más atenta. Un solo beso puede convertirse en sacramento, un toque en oración, un abrazo en momento sagrado. Pero cuando se abandona la sexualidad, no por voluntad propia, sino por miedo, vergüenza o creencias que condenan el deseo en la vejez, también se pierde ese puente con lo trascendente. Muchos dejan de sentir el cuerpo del otro, y pronto dejan de sentir también el propio. Así comienza el verdadero envejecimiento, no cuando el cuerpo se arruga, sino cuando el alma deja de maravillarse, cuando se pierde la capacidad de asombro, cuando ya no hay juego, ni disfrute, ni ternura. Sin embargo, mientras puedas sentir alegría, aunque sea a través de una mirada profunda, una conversación honesta o un toque que dice, te siento, sigues habitando el templo de la vida. Y ese templo sigue vivo, radiante, lleno de luz. No necesitas una vida sexual tan activa como la de la juventud. Solo necesitas mantener viva la conexión entre cuerpo y alma, porque la sexualidad también es una forma de oración sin palabras. Y renunciar a este poder por miedo, vergüenza o juicio social es cerrar una puerta a lo divino. Así que, si puedes amar, ama. Y si ya no puedes amar como antes, acaricia. Y si eso tampoco es posible, recuerda, honra, da las gracias. Porque mientras tu cuerpo pueda sentir algo, aunque sea muy poco, puedes tocar el cielo sin salir de la tierra. Pero si decides dejar de tener relaciones sexuales, puedes acercarte más a ti mismo. Hay otra verdad, más silenciosa, igualmente valiosa. Algunas personas renuncian conscientemente a la sexualidad en la vejez, sin tristeza, sin arrepentimiento, sin frustración. Lo hacen desde un lugar tranquilo, casi sagrado, y en ellas el fuego interior no se apaga, se transforma. Cuando esta elección nace de la libertad y no de la opresión, abre el camino hacia una de las experiencias más profundas, el reencuentro con uno mismo. Sin necesidad de agradar, cumplir expectativas o ser deseado, el alma comienza a hablar más claramente. El silencio sexual, cuando se elige en paz, no es vacío, es espacio. Es pausa, recogimiento, una habitación silenciosa donde por fin puedes escucharte. En ese silencio descubres otras formas de gozo. La intimidad contigo mismo, la vivencia consciente del tiempo, leer despacio, caminar bajo la luz del atardecer, sostener una taza de té con ambas manos mientras el mundo se detiene. Es un placer distinto, más delicado, más invisible, pero no menos profundo. En muchas tradiciones místicas, los sabios se retiraban del mundo en la vejez, no por negación, sino por elección. En ese silencio encontraban una nueva forma de alegría, serenidad, gozo sin forma, éxtasis sin cuerpo, fusión con algo más grande, ilimitado, eterno. Así que, si ya no tienes relaciones sexuales, pregúntate, ¿fue un abandono forzado o una decisión consciente? ¿Hay dolor en tu abstinencia o hay libertad? Si hay tristeza,
Tal vez todavía haya un deseo reprimido, una parte de ti que quiere ser vista, tocada, abrazada. Pero si hay paz, entonces lo que estás viviendo no es la muerte del deseo, sino su transformación. El fuego que ya no quema por fuera puede arder por dentro, quemando suavemente todo lo que ya no eres, hasta dejarte desnudo, auténtico, quieto, pero en la luz. Un alma que se encuentra a sí misma en el silencio no necesita cuerpos para sentirse viva, solo necesita verdad. Y la verdad, cuando se reconoce, es la forma más intensa de placer que existe. Entonces, ¿qué pasa si ya no tienes relaciones sexuales en la vejez? La respuesta no es simple. No hay una verdad general. Depende de cómo vivas esa ausencia, de por qué ha surgido y desde qué actitud. Si dejas de ser íntimo porque crees que ya no se te permite, que ya no te corresponde, entonces ese es el miedo quien dirige tu vida. Y cuando el miedo toma el volante, tú te vas al asiento trasero de tu propia existencia. Te encoges, te haces pequeño, como si tuvieras que pedir permiso para seguir vivo. Y, en algún momento, el mundo deja de verte, porque fuiste tú el primero en dejar de mirarte con deseo. Si pierdes la intimidad porque te han olvidado, porque ya nadie te abraza ni te llama por tu nombre, entonces empiezas a apagarte como una vela sin mecha. Sigues ahí, pero ya no calientas, ya no brillas. Te conviertes en una presencia silenciosa que nadie nota, porque tú mismo has empezado a sentirte invisible. Y cuando el silencio sexual surge de la culpa o de la opresión, el cuerpo se convierte en una prisión. Ya no es templo ni hogar, sino una celda en la que el alma da vueltas, buscando una ventana que nadie abrió. Si has dejado de tocar, soñar, jugar simplemente porque te has vuelto indiferente, eso no es madurez, sino indiferencia disfrazada de aceptación. El deseo, como todo lo vivo, se duerme si no se alimenta. Con él se duermen la emoción, el entusiasmo, la vitalidad y la alegría. Pero no todo es sombra. También están quienes renuncian conscientemente a la sexualidad en la vejez, con atención, con intención, con sabiduría. No porque huyan del cuerpo, sino porque han aprendido a bailar con el alma. Estas personas no están apagadas, están recogidas, como un fuego que arde más suave para no quemar, y sin embargo, sigue iluminando. Como el mar que se retira, no por debilidad, sino para tomar impulso y regresar más profundo y más lejos que nunca. Cuando la sexualidad cambia sin negarse, sin ser abandonada, sino fluyendo hacia otras formas, se convierte en arte, música, una caricia dada con la mirada, un abrazo hecho de palabras, un temblor nacido en un poema, en una melodía o en una conversación que te toca hasta el fondo. Porque el alma también tiene su propio erotismo. Y muchas veces, lo más íntimo no sucede en la cama, sino en una mirada que te reconoce, en una presencia que no juzga, en un silencio compartido que se siente como un suspiro. El sabio no teme a la vejez, teme vivir sin pasión, sin deseo, sin ternura. Porque no es la vejez la que apaga a las personas, sino la separación de su energía vital, de ese fuego interno que no necesita permiso para arder, solo espacio para expresarse. Aquí se esconde una verdad que duele, pero también libera. Las relaciones sexuales en la vejez no son un deber, pero descuidar el propio universo erótico, sea físico, emocional, simbólico o creativo, es una forma peligrosa de autoabandono. Es como enviarse a uno mismo al exilio, declararse viejo antes de tiempo, privarse de la posibilidad de seguir vibrando, de seguir estando vivo. Porque mientras quede algo en ti que quieras sentir, mientras un abrazo te conmueva, un recuerdo te sacuda, una palabra te toque, mientras sigas soñando con tocar o ser tocado, aunque sea solo con el alma, entonces estás vivo. No lo olvides nunca. El cuerpo puede llenarse de arrugas, pero el alma puede seguir bailando. El fuego cambia de forma,
pero no tiene por qué apagarse. Mientras te permitas sentir, jugar, disfrutar y amar a tu manera, a tu ritmo, no te habrás hecho realmente viejo. Gracias por sentir. Gracias por no apagar tu fuego interior. Y que siempre recuerdes, la verdadera vida no termina con los años, solo termina cuando dejas de brillar.